Ya, niños, disculpen. Bueno, entonces continuamos con este tema de los ámbitos de validez de la norma. Ámbito espacial de validez atiende al territorio donde se va a aplicar una norma. El ámbito personal de validez atiende al ámbito o a la persona a la cual se va a aplicar una norma. El ámbito material de validez se va a referir específicamente a la materia jurídica que vamos a aplicar. Por ejemplo, si es materia penal, si es materia civil, si es materia mercantil. A eso atiende el ámbito material de validez. Un juez penal no puede conocer asuntos civiles o administrativos. Un tribunal de lo laboral no puede conocer asuntos civiles. Y el ámbito temporal de validez justamente nos va a indicar en qué momento es vigente o no es vigente una norma. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a estos ámbitos de validez de la norma o no? ¿Y cuál era el temporal, por favor? Sí, claro. El temporal nos va a establecer en qué momento es aplicable una norma o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si crean un nuevo código civil? Pues el anterior tiene que ser abrogado. ¿En qué momento ese código civil anterior va a dejar de surtir efectos? ¿En qué momento el nuevo código penal va a empezar a ser vigente? Ese lapso temporal por virtud del cual se va a empezar a aplicar una norma o se va a extinguir la aplicación o la vigencia de una norma. ¿Sí me doy a entender, Stephanie, o no? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo, profesional, si me podría repetir la espacial, personal y material, por favor. Sí, claro que sí. El espacial atiende al territorio. Por ejemplo, una ley federal, ¿dónde va a aplicar? Pues en toda la República Mexicana, en todo el territorio. Una ley local va a aplicar a lo mejor en un estado de la República, en Sinaloa o en la Ciudad de México o en el Estado de México. Se va a referir al territorio en que se va a aplicar la norma. El ámbito personal de validez se va a referir específicamente a la persona a la que se le tiene que atribuir esa norma. Se supone que todos somos iguales ante la ley, pero por ejemplo, hay funcionarios que tienen fuero, hay ciertos, por ejemplo, los ministros de la Corte, el propio presidente de la República tiene fuero, puede ser juzgado conforme en las leyes ordinarias de cualquier civil o tiene una ley especial o una protección que lo protege y primero tiene que ser desaforado. ¿Cómo se va a juzgar o qué leyes se le van a aplicar a una persona en especial? Como ejemplo. Y el material se refiere específicamente a la rama de conocimiento del derecho como qué tipo de materia. La materia mercantil, la materia civil, la materia laboral, ¿ok? La materia administrativa, agraria. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profesor, gracias. Ok, claro que sí. ¿Alguno más tiene otra duda? Ya para platicarles de la clasificación de las normas. ¿Alguno tiene otra duda? Bueno, niños, entonces vamos a proceder a decirles cómo se clasifican las normas jurídicas. Naturalmente, como todo lo que vemos, eso también es materia de examen y así lo tendrán que platicar. Primero les voy a mencionar cómo se clasifican las normas y después les voy a explicar cada una de ellas para que ustedes tengan la facilidad y puedan comprender este tema. Les voy a explicar varios criterios, ténganse paciencia, a lo mejor es un poquito tedioso lo que vamos a exponer, pero se los tengo que decir así para que no quede duda. Vamos a atender a varios criterios. Primer criterio de clasificación. Entonces ya estamos propiamente en el tema de la clasificación de las normas jurídicas. Clasificación de las normas jurídicas. Tema 1. Clasificación de las normas jurídicas. Primer criterio. Primer criterio. Desde el punto de vista, desde el punto de vista, desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Desde el punto de vista, desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Y desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, las leyes se pueden dividir en tres: nacionales, extranjeras y de derecho uniforme.
desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, se pueden dividir en nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. ¿Ok? Ojo, esta clasificación que les estoy comentando, digo, no la inventé yo, es de un doctrinario, es de un autor que se abocó a hacer esta clasificación. Esto es doctrina. Esto lo pueden ustedes encontrar en el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Si ustedes quieren consultarlo o profundizar en lo que les estoy diciendo, pueden encontrar esta clasificación en Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho de Porrúa, ya está en el Classroom, si es que quieren profundizar. Hay algunas cosas que vienen complicadas, que vienen redactadas de una manera un poquito más compleja, por eso es que trato yo de comentárselos con estas palabras. Entonces esta clasificación es de García Maínez, y a lo mejor, como este señor hizo esta clasificación hace ya algún tiempo, pueden no coincidir algunas figuras con las que yo les he dicho, porque yo les he dado lo reciente, les he dado algunas cosas actualizadas, como por ejemplo las ramas del derecho, como por ejemplo las fuentes del derecho, y a lo mejor en ese momento histórico García Maínez pues lo entendía de otra manera, no había estudios tan pormenorizados. Digo, se los comento por si ustedes se lo preguntan, es necesario que lo sepan, ¿ok? Pero así entonces, como se los voy a plantear, así es como debemos entender esta clasificación. Entonces, el primer criterio es desde el punto de vista al sistema al que pertenecen, y aquí se pueden dividir las normas en nacionales, en extranjeras o de derecho uniforme. Las normas nacionales son aquellas normas que son aplicables naturalmente dentro del territorio nacional, en la República Mexicana, en los Estados Unidos mexicanos. Las normas extranjeras obviamente son aquellas normas que están previstas o que han sido desarrolladas en otros países que no es México, ¿ok? Y las normas de derecho uniforme son aquellas normas que se aplican en más de un país, en México y en algún otro país. El ejemplo por excelencia de estas normas de derecho uniforme, pues naturalmente serán los tratados internacionales. ¿Alguna duda respecto a esto? Creo que está claro. Entonces, segundo criterio para clasificar a las normas jurídicas. Segundo criterio para clasificar a las normas jurídicas. Desde el punto de vista de su fuente. Desde el punto de vista de su fuente. Desde el punto de vista de su fuente. Y esta clasificación atiende justamente a lo que ya estudiamos, las fuentes del derecho. Se darán cuenta que no vienen todas las que platicamos. Les repito, el libro no, o el autor, el texto no se ha actualizado, pero bueno, Eduardo García Maínez así lo dice. Desde el punto de vista de su fuente, las podemos clasificar en tres: normas legislativas, normas consuetudinarias, y normas jurisprudenciales. Entonces, desde el punto de vista de su fuente, las vamos a clasificar en tres, atendiendo a la fuente del derecho de la cual emanan las normas. Las fuentes legislativas son esas normas que se van a generar de la ley como fuente del derecho. Las normas consuetudinarias son esas normas que se van a desprender de la costumbre como fuente del derecho, y las normas jurisprudenciales son aquellas normas que van a emanar de la jurisprudencia como fuente del derecho. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, niños? Sí, profe, ¿las puede repetir, por favor? No Claro que alcancé a sí. apuntar. Sí, claro. Desde el punto de vista de su fuente las vamos a dividir en tres: las fuentes legislativas, más bien las normas legislativas, las consuetudinarias, y las jurisprudenciales, desde el punto de vista de su fuente: legislativas, consuetudinarias y jurisprudenciales. Las normas legislativas son aquellas normas que van a emanar, que van a desprenderse de la ley como fuente del derecho.
Las normas consuetudinarias son aquellas que se van a generar de la costumbre como fuente del derecho. Y las normas jurisprudenciales son aquellas normas que van a desprenderse o que van a emanar de la jurisprudencia como fuente del derecho. Gracias. Claro que sí. Siguiente criterio, número 3. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Y estas normas las podemos clasificar de la siguiente manera. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, se pueden clasificar en dos. Primero en generales o federales, que son las normas que se van a aplicar en toda la República Mexicana. Normas generales o federales que se van a aplicar en toda la República Mexicana, o normas locales. Las normas locales a su vez se van a dividir en dos. De los estados y de los municipios. Repito, desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, se van a dividir en dos: normas generales o federales y normas locales. Las normas locales a su vez se van a dividir en dos: de los estados y de los municipios. Las generales se aplican en toda la República Mexicana y las locales se dividen en dos. Las de los estados son aquellas normas que se van a aplicar en un estado determinado: la Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California. Y las de los municipios son normas que se van a aplicar en un municipio determinado, todavía más específico: Tlalnepantla de Vaz, Cuautitlán, Coacalco. ¿Hasta aquí van bien? Sí. Ok. Siguiente criterio, creo que es el número 4. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Y aquí las vamos a dividir en dos, muchachos. Normas de vigencia determinada. Y normas de vigencia indeterminada. ¿Cuál es cuál? Recuerden que el derecho vigente es la norma que se aplica en la actualidad. Pero ¿hasta qué momento va a ser vigente una norma? Depende. Hay normas o hay leyes que tienen un plazo específico para ser vigentes. Y hay normas que no, hay normas que son vigentes de manera indefinida. Por ejemplo, el Código Civil para el Distrito Federal es una norma de vigencia indeterminada. Se promulgó, se publicó, se decretó, es vigente en este momento y no sabemos hasta qué momento lo va a hacer.
hasta que se cree un nuevo Código Civil. ¿Cuándo va a ser eso? Pues ni idea. Todavía no hay noticias de que los legisladores quieren hacer uno nuevo. Es una norma que tiene vigencia indeterminada. No sabemos hasta qué punto va a seguir siendo vigente y se va a seguir aplicando en la realidad. Norma de vigencia indeterminada. No sabemos cuándo va a dejar de ser aplicable. Y las normas de vigencia determinada sí tienen un plazo específico para ser vigentes. Hay un plazo específico que van a tener estas normas para que se apliquen en este momento. Un ejemplo claro de estas normas son las normas fiscales, por ejemplo. Cada año, fiscalmente cada año, el Congreso de la Unión emite una cosa que se llama presupuesto de egresos. Los plazos fiscales se rigen por ejercicios fiscales. Por ejemplo, los ejercicios fiscales son los periodos comprendidos de un año. Los ejercicios fiscales regulares, por ejemplo, comprenden un año, inician el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro ejercicio fiscal actual? Pues el que inició el 1 de enero de 2021 y se va a acabar el 31 de diciembre de 2021. Ese es un ejercicio fiscal. Y hay normas fiscales que duran nada más un ejercicio fiscal. Solamente durarán ese ejercicio fiscal. Entonces, el presupuesto de egresos, esa ley que emite el Congreso para saber en qué va a gastar todo este año, tiene una vigencia determinada. Solamente va a ser vigente en el año 2021 durante este ejercicio fiscal. ¿Les queda claro esto que estoy comentando? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Ok. Bueno, siguiente criterio. Creo que vamos al número 5. Creo que vamos al 5. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Y ojo, niños, aquí sí hay cosas. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez, este criterio obedece o atiende a la clasificación de las ramas del derecho. La clasificación de las ramas del derecho que yo les di es la actual. García Máinez no la ha actualizado, pero bueno, se los comento para que sepan que yo les di lo actual y que García Máinez pues todavía no ha, en la época en que García Máinez escribió o relató esta clasificación, pues todavía no estaba tan desarrollado el derecho como en nuestros días, por eso puede variar, ¿ok? Pero ya sabemos que lo actual es lo que les di cuando hablamos de las ramas del derecho, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de su ámbito material de validez, desde el punto de vista de este señor, las pudimos dividir en dos. Las podemos dividir en dos. Número uno, de derecho público. De derecho público. De derecho público. Y desde el punto de vista de esta clasificación, las normas de derecho público a su vez, y desde el punto de vista de esta clasificación, las normas de derecho público a su vez, se pueden dividir en constitucionales, administrativas, penales, procesales o procedimentales. Procesales o procedimentales. Internacionales.
internacionales. Industriales. Industriales. Lo que se refiere ahora como el derecho de la propiedad industrial, que ahora ya sabemos que es una rama del derecho mercantil, pero en ese entonces no. Y agrarias, que hoy ya sabemos que las normas agrarias pertenecen al derecho social, pero que en aquel entonces todavía no se dividía el derecho en tres. Ahora ya sabemos que el derecho agrario es parte del derecho social, pero que en aquel entonces todavía no. ¿Ok? Bueno, esas son las normas de derecho público. Ahora, en normas de derecho privado. Normas de derecho privado. Normas de derecho privado. Nada más las dividimos en civiles y mercantiles. Civiles y mercantiles. ¿Ok? Les repito, desde el punto de vista de su ámbito material de validez, las normas se pueden dividir en dos según esta clasificación. Normas de derecho público, que a su vez se van a dividir en constitucionales, administrativas, penales, procesales o procedimentales, internacionales, industriales y agrarias. Estas últimas dos, recordemos que ya no se clasifican ahí, ¿ok? En la actualidad. Y segundo, normas de derecho privado. Las normas de derecho privado simplemente las dividimos en civiles y mercantiles. Civiles y mercantiles, que ya sabemos que eso es más extenso, pero aquí nada más lo dejamos así. Civiles y mercantiles. ¿Hasta aquí van bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Creo que vamos en el sexto criterio. Sexto criterio. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. ¿Ok? Y aquí las vamos a dividir en dos, nada más en dos. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, las vamos a dividir en dos. Genéricas e individualizadas. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, la vamos a dividir en dos. Genéricas e individualizadas. Las normas genéricas son las que se aplican a todas las personas. Las normas genéricas son las que se aplican a todas las personas. Y las normas individualizadas son las que se aplican a un sujeto en particular. Las normas genéricas son las que se aplican a todas las personas. Y las normas individualizadas se aplican a un sujeto en particular. ¿Tienen alguna duda de esta clasificación? No, maestro, todo bien. Muy bien. Séptimo criterio. Séptimo criterio. Desde el punto de vista de su jerarquía, desde el punto de vista de su jerarquía, fíjese cómo todos los temas que hemos visto sirven como criterio para clasificar las normas. Tuvimos que llegar hasta este momento para clasificar las normas. Los voy llevando de la mano para platicar de un estudio científico de introducción al estudio del derecho. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista de su jerarquía.
esta clasificación les va a recordar justo lo que vimos de la pirámide de Kelsen. Desde el punto de vista de su jerarquía, las podemos dividir en 4. Primero, constitucionales. Segundo, ordinarias. Las ordinarias se van a dividir en 2. Ojo. Las ordinarias se van a dividir en 2. Ojo. Las ordinarias se van a dividir en orgánicas. En 3, perdón. Se van a dividir en 3. Las ordinarias se van a dividir en 3. En orgánicas de comportamiento y mixtas. Otra vez, desde el punto de vista de su jerarquía, lo vamos a dividir en 4. Número 1, constitucionales. Número 2, ordinarias. A su vez, las ordinarias se dividen en 3. Orgánicas, de comportamiento y mixtas. Después, tercer criterio, reglamentarias. Y por último, individualizadas. Las individualizadas, a su vez, se van a dividir en 2. Privadas y públicas. Otra vez, desde el punto de vista de su jerarquía, se van a dividir en 4. Constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Esos son los 4 supuestos generales. A su vez, las ordinarias se van a dividir en 3. Orgánicas, de comportamiento y mixtas. Y a su vez, las individualizadas se van a dividir en 2. Privadas y públicas. ¿Ya lo tienen todos o a alguien le falta algo? Yo ya lo tengo, profesor. Ok. ¿Los demás? Ya, profe. Ok. Muy bien. Entonces, atendiendo a este criterio de su jerarquía, lo vamos a dividir en 4. Las normas constitucionales, naturalmente, son las normas que emanan de la Constitución misma. Las normas ordinarias, ya se los había comentado, son las normas que, conforme a la pirámide de Kelsen, pueden ser generales, orgánicas, pueden ser federales, federales, locales o municipales más bien. Y las normas ordinarias, aquí las vamos a dividir en 3. Las normas que son orgánicas, de comportamiento y mixtas. ¿Cuál es cuál? Las normas orgánicas o las leyes orgánicas nos van a explicar cómo funciona una institución o algún ente de gobierno. Por eso hablábamos de la parte orgánica de la Constitución, porque nos va a explicar cuáles son las facultades, cuáles son los derechos o las obligaciones de un ente de gobierno, del tribunal, por ejemplo. La ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México nos va a explicar cuáles son las facultades que puede llevar a cabo alguna institución, alguna autoridad. Las de comportamiento son normas que nos van a explicar cuáles son las acciones que puede llevar a cabo un particular. ¿Cómo debe comportarse un particular? ¿Qué cosas puede ser un particular? ¿Qué cosas no puede ser un particular? Y las normas mixtas son
prácticamente un híbrido entre leyes orgánicas y de comportamiento. Habrá leyes donde se indicará alguna facultad por parte de alguna autoridad cuya parte será orgánica y normas de comportamiento, es decir, facultades o acciones que pueden llevar a cabo los particulares. Un ejemplo de una norma mixta es la propia Constitución. La Constitución tiene una parte orgánica donde nos explica cuáles son las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y también está la parte dogmática donde nos establece los derechos fundamentales, qué sí podemos hacer los particulares, a qué tenemos los derechos los particulares. ¿Sí está claro esto que estoy comentando o no, muchachos? Sí. Ok. Y las normas reglamentarias, obviamente, como ya lo pueden intuir, nos estamos refiriendo a los reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo, aquella facultad reglamentaria que, como les indiqué, está prevista en la fracción primera del artículo 89 constitucional. Se refiere a los reglamentos. Las normas jurídicas individualizadas se refieren justo a ese último eslabón, a la base de la pirámide de Kelsen que estábamos refiriendo, normas jurídicas individualizadas, hechas para una persona, confeccionadas para un solo individuo, y pueden ser privadas o públicas. Cuando son privadas, nos estamos refiriendo a los particulares, una sentencia que obliga a algún particular a llevar a cabo una conducta. Y cuando son públicas, nos referimos a las autoridades, al Estado a través de las autoridades, cuando una resolución o una sentencia obliga a alguna autoridad a llevar a cabo algún comportamiento. ¿Está claro esto que les estoy comentando? Sí. Bueno. Bueno, muchachos, ya no falta mucho, faltan uno, dos, faltan 4 criterios. Se los voy a explicar el día de mañana para no saturarlos tanto el día de hoy. Y pues bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy en la sesión. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Ok, niños. Entonces, estudien por favor esta clasificación. Ya saben que así será preguntada en el examen. Mañana vamos a continuar, vamos a terminar esta clasificación de las normas y vamos a estudiar generalidades ya del acto jurídico. Mañana vamos a platicar del acto jurídico y de la teoría francesa del acto jurídico. Si no tienen más que agregar el día de hoy, agradezco su atención y nos vemos mañana. Gracias, niños. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, maestro. Hasta luego, niños. Luego, maestro. Hasta luego, niños. Siendo las 2 horas con 53 minutos del día 20 de julio de 2021, se da por concluida la sesión del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosero Castellanos, semestre 2021-1, en su horario de 1 a 3 de la tarde.